Buenos días. Buenos días. Buen día. Buen día, Buen profe. día. Buen día. Buenos días. Buenos días. Profesor, buenos días. ¿Le puedo hacer una consulta? Sí, claro. Yo no me pude inscribir y para no atrasarme voy a entrar como oyente y quería saber si había algún tipo de problema o se manejaba distinto. No, no hay problema, se puede, o sea, de las clases puede participar el que quiera. No le puedo calificar orales ni pruebas. Sí, claro. Está, bárbaro, gracias. Sí. Bueno, vamos a ir arrancando. ¿Qué hora son? Y 8.
Bueno, ¿cómo están? ¿Bien? Arrancando el semestre. Este, Supongo que hoy es la primera clase del semestre. Vamos a ver el curso de responsabilidad civil que lo vamos a encarar como un curso de derecho de daños, que ahora en unos instantes vamos a ver cuál es la diferencia. Mi nombre es Hugo Díaz. De repente hay uno que está dormido y está en el curso y no era con este, era con otro. Y el equipo va a estar integrado por Sofía Mateo, que está acá presente, Adriana Bertone y Silvina Vila. Y bueno, la idea es impartir un curso eh, que, que sea un poco con conceptos de vanguardia, y ahí entra un poco la diferencia entre dar derechos de daños y responsabilidad civil. Nosotros no solo vamos a ver la parte de reparación, que es la parte de responsabilidad civil, indemnizatoria, de reparación del daño, sino también vamos por lo menos a tener una clase de prevención del daño. este, y esa impronta también la van a ver reflejada en casi todo el curso, les diría. Eh, Procuramos que ustedes, bueno, que, que el estudiante luego del curso no sea un repetidor de ideas, o ni mucho menos, o sea, que, int- que, que tiendan a probar las pruebas con preguntómetros y ese tipo de cosas. O sea, intentamos que ustedes razonen y darles herramientas para que razonen. La idea no es repetir lo que diga el profesor, ni lo que dice otro autor. Entonces, de repente, está bueno que no solo estudien de los apuntes de clase, sino que realmente lean los libros para que puedan ir formando un pensamiento propio. Porque el día de mañana, sobre todo en el derecho de daños, que tiene una dinámica tremenda, lo más probable es que le aparezca un caso que quizás sea un poco similar a otro, pero nunca son casos iguales. Entonces, si ustedes están bien formados, van a tener herramientas como para encarar cualquier tipo de caso. En cambio, si ustedes intentan aprender la materia con un método repetitivo, podría decir así, o, o, o se convierten, no sé, en expertos en responder preguntas, pero no razonan, es muy difícil que después puedan encarar en la vida real esta materia, sobre todo. Capaz que otras materias sí, pero esta materia que tiene una dinámica tremenda y cada vez se reparan más daños, cada vez se amplía más el ámbito de los daños reparables, cada vez hay más tipos de responsabilidad especiales que antes no se preveían. Entonces, si ustedes quieren tener un buen desempeño después, inevitablemente tienen que entender la materia. Bien, y para entender la materia, reitero, no les va a servir un estudio memorístico o de repetición de ideas de los profesores sin haberlas entendido, o de estudiar preguntómetros para la prueba y ver qué pasa. Este, entonces, bueno, pero como hay libre albedrío, nosotros hacemos la propuesta, damos el curso y después ustedes deciden qué hacen. Eh, Bueno, el curso es de Derecho de Daños y no de Responsabilidad Civil, porque la responsabilidad civil eh, es una parte del derecho de daños que estudia la reparación o la indemnización de los daños. Eh, en cambio, el derecho de daños es un poco más amplio porque va a abarcar también la parte de prevención del daño, que hoy en día es muy importante. Bien, entonces, puede que después ustedes lean algún autor y se queden con la idea, al menos implícitamente, creo que nadie lo dice expresamente, pero sí implícitamente, de que, bueno, la responsabilidad civil, de alguna manera, la otra cara es que existe como una especie de derecho a dañar y reparar.
y no. Lo que nos da el giro de la prevención o lo que nos permite ver es que no hay un derecho a dañar y reparar, a dañar e indemnizar, sino que el daño en sí mismo no, pero causar daño es un hecho prohibido y el daño es un hecho disvalioso que el sistema jurídico trata de evitar y si no puede evitar, reparar. Entonces, nosotros vamos a tratar de, bueno, de ir dándoles un curso bastante ayornado a un nivel de grado. No pretendemos eh, dar una profundidad del curso de que no sea eh, posible para ustedes integrarlo, ¿no? La idea es dar un curso a nivel de grado. Bien, y a esto me refiero, la mayoría de estos temas a un nivel de posgrado, por ejemplo, causalidad, se puede dar en 8 horas, y bueno, acá le vamos a dar en 1 hora y media. Yo qué sé. El daño puede ser, yo qué sé, no sé, un módulo entero de una maestría, o sea, 28 horas, y acá se van a dar, no sé, 5 horas, una cosa así. Entonces va a estar dado para el grado, pero a su vez, algunos me tildan de exigente, ¿no? Yo trato de ser justo, entonces de que ustedes cuando egresen tengan alguna base de derecho de año. Si el curso es muy livianito, ustedes cuando egresen no saben nada, ya se olvidaron de todo, ¿no? Entonces la idea es plantar bien la semilla, que haga raíces, y bueno, que después eso les dé para que ustedes cuando egresen, si quieren ejercer esta materia, la planta no está muerta, la riegan y vuelve a florecer. Ahora si damos un curso livianito, no van a aprender nada y cuando egresen la planta va a estar seca, ¿no? Van a tener que estudiar la materia de vuelta prácticamente. Y en ese sentido, tratamos de ser justos en el aspecto de que, bueno, si alguien es 6, pero si alguien es 12 y si alguien es 1. Este, no somos un equipo docente que limite la nota, como hay profesores que de repente ponen hasta 10 y no ponen más, pero asimismo, si un estudiante no llega a la calificación, bueno, si está dentro de lo razonable de darle un empujón, se lo damos. Ahora, tampoco hacemos que la calificación sea irreal. Bien. Y eso me parece igualitario, sobre todo. No solo es un tema de que si lo merece cada uno o no, sino considerando el todo. Porque cuando considero cada uno, tengo que considerar a los otros también, no solo el que estoy calificando. Entonces, ahí capaz que tienen las pruebas, las vamos a pasar. Ahora estamos viendo el cronograma. Este, este semestre me sorprendió, pude mandar el cronograma recién el sábado. Así que bueno, después que me responda el equipo, voy a estar ya, por las dudas que haya que correr alguna fecha o algo, les vamos a estar pasando en el lunes de la semana que viene, las fechas de, de las pruebas, que van a ser dos. Una va a tratar de ser la primera bastante cerca de la última, para que no les quede la que es de todo el programa con mucha cosa nueva. Y ahí esto es algo que me genera dudas también, dónde poner la segunda, si un poquito más allá, un poquito más acá, pero la idea es que no les quede mucha cosa nueva para la prueba integral. Miércoles y viernes no va a haber clases esta semana, por eso es que le vamos a dar la, la prueba final el lunes recién, y igual esto lo vamos a ir subiendo a Eva. También voy a tratar de subir a Eva la lista, porque en la lista hay 200 y pico y acá hay 100 y pico. Es como, tengo una diferencia de 100, que no sé por qué será.
Analía, Buen día. Una consulta. Lo de la asistencia, para saber si hay que marcar todos los días. Uno a veces se olvida y bueno, hay veces que es importante, ¿no? sí, para la asistencia vamos a marcar, sí, todos los días a partir del lunes que viene. Como que hoy vamos a hacer una introducción al curso, vamos a empezar a ver conceptos y después, como la continuidad va a estar dada recién el otro lunes instrumentamos más todo lo administrativo. Eh, y tienen que prender la cámara para la asistencia. Que no prenda la cámara no tiene asistencia. Y, o sea que si alguien tiene problemas con la cámara, que no me prende la cámara, que tengo una mancha en la cámara, bueno, tiene una semana para solucionarlo. Y después, bueno, ustedes son universitarios, partimos de la base que son universitarios. Entonces, no vamos a andar repitiendo a cada rato, hay que prender la cámara, no tiene la asistencia y listo. Este, eh, Alejandra, y haga lo que tenga que hacer. Nosotros tenemos que de alguna manera poder comprobar que el estudiante está ahí. Sí, no hay problema, o sea, capaz que las primeras veces no nos acordamos y le decimos, fulana, prenda la cámara o algo de eso. Este, no, después supongo que la segunda vez ya, no, ella es la que tiene las dos cámaras. Este, bueno, esto algunos probablemente les incomode la medida, pero bueno, es así, van a hacer un curso virtual. Entonces, y es un curso universitario. Me ha, Me ha pasado que me escriben, profe, no puedo prender la cámara porque estoy atendiendo la caja en un supermercado. Pero ¿y cómo? Entonces no puede estar en el curso. O sea, lo que hay que entender es que los cursos por Zoom no son cursos como que está aprendo ahí y ando acá haciendo otras cosas. No, menos un curso de la universidad. O sea, si usted no está atento, es como que no esté en el curso. Bien. Este, es como si fuera al aula física y estuviera en el pasillo, no sé, ahí paseando mientras el profesor está dando el curso. Algo así. Eh, bueno, después, no sé si ustedes tienen preguntas, háganlas. Es un buen momento mientras reorganizo las ideas. Profesor, para consultarle cómo sería, capaz que no es el momento ahora y lo hace la semana que viene, pero saber más o menos la bibliografía, o sea, con la que nos vamos a manejar. Sí, es ahora, sí. Ah. Esperen que... Bueno, ahí en EVA tienen, ahora les presento el curso de EVA. Nosotros tratamos de poner todo lo necesario ahí. El canal de comunicación es el correo electrónico, es mi correo electrónico personal, no es el EVA, porque el correo electrónico personal tiene más inmediatez, yo lo puedo responder enseguida, no tengo que entrar a EVA para responder, entonces de repente puedo responder del teléfono, etc. Entonces, el canal de comunicación es el correo electrónico. Después vamos a poner quizá un correo electrónico específico para las bajas, porque a veces pueden ser bastante masivas. Bien, eso está, carga horaria, objetivos, más o menos está contado. Ahí tienen un temario, vieron en objetivos y contenidos del curso, van a ver que hay un temario. Ese temario me parece re importante, porque el temario no es a ver solamente cuáles son los temas que vamos a dar. Lo importante de un temario, al igual que es como un índice. Y en el índice no solo sirve para ir a mirar, a ver en qué página está tal cosa. No, yo miro el índice y veo la estructura de la obra. Veo cómo el autor armó la obra
y dónde ubicó cada tema. Ya el índice tiene una definición conceptual prácticamente. Y que ustedes vean el contenido del curso ya les marca un armado conceptual del curso, es como un mapa. Mira, este ubica tal cosa, acá no la ubica ya. Y ahí ustedes van a ver, ahora no sé si algunos capaz que ya lo perciben, otros lo van a ir percibiendo, que Gamarra, por ejemplo, es medio sistemático, de repente pone una cosa acá, otra allá, y vos decís, ¿y esto dónde lo trata Gamarra? Bueno, si el daño es sobre el interés o es sobre qué cosa, no lo trata en el concepto de daño, lo trata más adelante en legitimación, o sea, entonces eso me da como el autor armó su obra. Bueno, acá, dentro del la legitimación para nosotros es una consecuencia del concepto de daño. Este, para Gamarra también, nada más que no parece que no lo armara muy bien. Entonces, cuando ustedes ven el temario, ven cómo el docente arma el curso, cuál es el modelo explicativo del docente. Bueno, acá va a dar la parte general, dentro de la parte general mete estos elementos, o sea que los elementos para eso son estos. Y después mete la prevención, y después, mira, arma responsabilidad por un lado, contractual por un lado, precontractual por otro, extracontractual por otro, y obligación y daños en las obligaciones de dar suma de dinero, las pone por separado, porque abarca tanto contractual como extracontractual como precontractual. Entonces es una manera que ustedes tienen de ubicarse en el mapa del curso y de armar sus propios temas cuando vayan a estudiar, porque ustedes pueden armar su propia estructura, pero es importante que tengan la referencia de la estructura del curso o de la estructura de otro docente en el libro. Mira cómo arma este, mira cómo arma este, mira cómo arma este. Este O sea, el libro ese que aparece de Aciarri, ¿puede ser el nombre? ¿O Achiarri? Eso es causalidad. Yo lo que estoy hablando es, en EVA, primero está información sobre el curso, después está objetivos y contenido. Y ahí al final hay un archivo que dice Díaz Fernández, curso TRC temario. Ese temario es toda una estructura del curso que le sirve para ordenarse para estudiar y para ir siguiendo qué va después de cada cosa, ¿no? Bueno, y damos esto, lo otro viene después, lo otro viene después, lo otro viene después. La metodología está. Bueno, el cronograma ahí es lo que me falta llenar con, sobre todo lo más importante es la prueba 1 y la prueba 2, las fechas, y la bibliografía. Bueno, ahí tienen unas notas explicativas que les dice cuál es la bibliografía básica, esta que le vamos a dar, pero a su vez vamos a ir para cada tema, capaz que recomendamos bibliografía complementaria específica. Entonces ahí tienen, mucha de la bibliografía está subida. Entonces tienen la bibliografía básica de la parte de reparación, y dentro de la parte de reparación vamos a tener. Profe, se le corta el audio. Creo que tiene problemas de señal. Creo que el profesor se fue porque me Y se pareció como fue, que había ¿no? cambiado de anfitrión. Ok. Se le cerró. Sí, de repente con ese problema de señal, Pensé que era solo a mí, que empezó como a ir lento, lento y se cortó. Hola Valeria. Hola, Analia. Sí, yo pensé que era a mí también que empezó a hablar todo lento y dije, es mi computadora y por suerte no.
Bien, bien. Ahí volvió. Ahí volví, me conecté con el teléfono porque veo que no está bien en internet. Bueno, no sé hasta dónde escucharon, pero le estaba diciendo que hay bibliografía subida que pueden aprovechar, un trabajo de evolución, otro trabajo de responsabilidad civil de Lorenzetti, que ese es un trabajo general que de repente pueden leer esta semana para ubicarse en el panorama general del curso. Después tienen un trabajo mío de método de determinación de responsabilidad, que no es un trabajo, en realidad es como un resumen ahí que puse. Y después el daño jurídico. Con estos vamos a estar trabajando, método de determinación, ya vamos a empezar hoy. Y después el daño jurídico, la semana que viene, vamos a trabajar toda la semana con daño. Y bueno, después relación de causalidad, causalidad plural, una sentencia ahí de la Suprema Corte de Justicia, daño por transfusión. Hay un esquema de graduación de responsabilidad civil, antijusticia, etcétera. Bueno, lo vamos a ir viendo. En la bibliografía general, con los libros que más vamos a trabajar es con Gamarra, tomos, capaz que el 17 y el 18 lo podemos sustituir por dos volúmenes que se llaman Responsabilidad Civil, tomo 1 y 2, que son un poco más modernos. Pero hay algo que en el tratado que no está en estos temas, o sea, vamos a tener que leer de todo. O sea, tomos 17 en adelante de Gamarra, vamos a ir seguramente hasta el 22 más o menos. Y después, Mariño López, Tratado Jurisprudencial y Doctrinario de Derecho de Daños. Y después, dentro de eso, también en responsabilidad contractual, pueden leer Cafera. Responsabilidad civil contractual se llama el libro. Y para consumidores, a eso se le puede agregar el análisis de Dora Zafir, de un libro que se llama Consumidores, análisis de la ley 17250. Y en sistemas alternativos de reparación, el trabajo de base es el de Sofía Mateo, que está subido, creo. A ver, no me acuerdo. Sí, seguro de daño como alternativa de responsabilidad civil. Y después, si quieren profundizar en SOA, hay un trabajo de Gutiérrez ahí. Pero, por ejemplo, SOA no está en el programa. Nosotros lo damos porque, bueno, es como... Es extraño que no esté en el programa y nos parece que puede serle útil aprender SOA porque el SOA ni siquiera tiene que ser abogados para reclamarlo. Entonces, de repente, ustedes con las herramientas que tienen de responsabilidad civil, va un amigo y tiene un accidente, un vecino, yo qué sé, y le hacen el reclamo de SOA a ustedes mismos. Entonces, está bueno que puedan aprender eso. Lucía. Buen día. Quería consultarte si el tratado jurisprudencial de Mariño son los 3 tomos o vamos a usar alguno puntualmente. Tomo uno nomás. No, porque en formato de Sí, no está en ebook nomás ahí en PDF y está para comprarlo. Nos vamos a manejar con la opinión del director ahí. El tratado ese tiene, o sea, la opinión del director, que es
normalmente se conoce como doctrina del director. Después tiene doctrina de otros autores, pero en resúmenes, que eso lo que hacíamos era, bueno, tal tema lo trabaja bien fulano, agarrábamos, sacábamos el extracto y lo cortamos o lo transcribíamos a veces, porque había cosas que no se podía cortar y pegar, había que transcribirla. Entonces, ahí el tratado lo que reúne es la opinión del director, la opinión más relevante de los temas, sea de doctrina y de jurisprudencia. Después en la jurisprudencia es, a ver, concepto de daño, ¿qué dice la Corte? Dice esto. ¿Qué dice Tribunal Primero? ¿Qué dice Tribunal Segundo? Tribunal Tercero? Tribunal Cuarto? Tribunal Quinto? Tribunal Séptimo. Entonces ahí tienen la opinión de la Corte y de los 7 tribunales de apelaciones sobre el concepto de daño. Después, o de los tipos de daños, del tema que se trate. Lo que hace eso es, para el profesional está muy bueno porque le recoge además de la opinión del director, la opinión más importante de la doctrina y de la jurisprudencia sobre cada tema. Pero para el estudiante, para ustedes en un curso de grado es excesivo. Es, se, se, se va. Es para un posgrado, sí. Ayer, por eso te consultaba, así qué opinión ibas a focalizar, porque bueno, hay un montón, ¿no? Y esa era mi duda. Después, en las opiniones de los temas, bueno, esto no es que se va a seguir a Gamarra o a Mariño, porque no es ni el curso de Gamarra ni el curso de Mariño, es el curso de Díaz. Entonces, hay temas que de repente están mejor en Mariño, otros en Gamarra, otros están, indudablemente, donde yo tengo trabajos, soy partidario de mi opinión, porque si esa no fuera mi opinión, opinaría otra cosa. Y hubiera escrito otra cosa. Pero bueno, la idea es que por lo menos siempre manejen al menos 2 autores por tema. Que no se queden con una opinión. Porque la abogacía prácticamente es un poco eso, interpretar el derecho de manera objetiva, sí, eso es lo ideal, pero también saber que existen alternativas, porque no es una ciencia exacta. Si todos interpretaran lo mismo, y bueno, los abogados estaban todos fundidos. Y los tribunales, en vez de haber, no sé, 500 jueces, con 100 alcanzaba. Porque si todos interpretan lo mismo, no hay conflicto. Si no hay conflicto, no, el sistema judicial estaría para atender los pocos conflictos que haya. Bueno, eso es la bibliografía. Profe, buenos días, ¿qué tal? Dijo Buenos días. del 17 al 22 de Gamarra, ¿no? Sí, al 21 seguro. Del Dale, impecable. 17 al 21 seguro. Y después además los de responsabilidad contractual. 17 y 18 son equivalentes de alguna manera a los tomos hay 2 tomos aparte que se llaman responsabilidad contractual, que son unos tomos verdes, que bueno, son más o menos equivalentes, pero en el 17 y 18 hay temas que después no tratan responsabilidad contractual, entonces puede ser que los necesite. Perfecto, gracias. Bueno, no sé si Sofía Mateo o Adriana Bertone quieren agregar algo, que andan por ahí. Hola a todos. No, de mi parte no hubo. Creo que ha quedado todo claro. Pero bueno, de última, estoy por acá y cualquier cosa le intervengo. Bueno, gracias.
Eh, bueno, podríamos empezar con la pregunta, ¿qué idea tienen previa ustedes de la responsabilidad civil y del derecho de daños o del derecho de daños? Si ya han mirado algo, si ya capaz que algunos han cursado, capaz que algunos curiosearon antes, ya otros empezaron abogacía porque quieren ser abogados de derecho de daños, porque vieron 3 películas que quedaron copados, cómo reclaman los daños punitivos y condenan en cientos de millones de dólares y dijeron, por aquí es mi camino. Ya les aviso que la realidad uruguaya no es como la expectativa generada por las películas anglosajonas, pero bueno. Bueno, hay un problema en las sociedades que es el daño, ¿no? Vivir en sociedad implica que, bueno, vamos a tener interacción con otros sujetos y esa interacción con otros sujetos puede ser inocua, todo divino, pero a mayor población aumenta la probabilidad de que haya diferencias y conflictos de intereses en la sociedad. Y de hecho, por eso está el derecho. O sea, el derecho lo que trata, el fin último del derecho es regular los conflictos de intereses. Si no hubiera conflictos de intereses, ¿cómo que el derecho se convertiría en un desuetudo? Un desuetudo es una norma que, si bien está vigente formalmente, ya no tiene aplicación práctica. Entonces lo que hace el derecho es regular ese conflicto de intereses. Y lo regula por un lado, tratando de prevenir las cosas que pueden suceder y, si suceden, resolviéndolas. Esto lo hace alentando y desalentando conductas. Entonces, para regular el sistema jurídico, lo que hace es establecer normas jurídicas. Y la norma jurídica, una de las funciones básicas que tiene, ¿no?, la norma prescriptiva, es alentar y desalentar conductas, estableciendo 3 modalidades deónticas básicas que son obligatorio, permitido, prohibido. Bien. Después hay otro tipo de normas jurídicas, como la norma de competencia, etcétera, pero acá lo que me interesa, el foco lo voy a poner en las normas prescriptivas, bien, que son las que establecen como consecuencia jurídica de la norma una prohibición, una permisión o una obligación. Entonces, claro, vamos a hacer de cuenta como si el sistema jurídico fuera un sujeto, ¿no?, un observador que está mirando la sociedad y dice, la gente empezó a matar, esto vamos a tener que regularlo. Entonces establece una prohibición. Prohibido matar. ¿Cómo establece? No lo establece tan directamente. Establece una norma que dice que con intención de matar, diere muerte, va a ser castigado con una pena. Entonces, indirectamente la norma está prohibiendo. ¿Por qué? Porque prevé un supuesto de hecho y para ese supuesto de hecho establece una consecuencia desfavorable. Lo que le está diciendo, mire, usted no puede hacer esto porque va a tener una consecuencia desfavorable. Esa consecuencia desfavorable implica prohibición. Mirá, están hurtando. Bueno, el que se apoderare de cosas ajenas a muebles, sustrayéndola a su tenedor para aprovecharse de ella o hacer que otro se aproveche, será castigado. Entonces, de esa manera prohíbe el hurto. Y así va prohibiendo conductas. Esto no hay que ser muy brillante para darse cuenta que los ejemplos son penales. Ahora, en el derecho de daños no es tan directa la prohibición, pero básicamente la norma madre dice prohibido dañar, y si daña, reparará. Bien, una norma genérica puede ser la del 1319. ¿Alguien tiene el Código Civil por ahí? ¿Se anima a leerlo? El inciso 1. Yo lo tengo acá, profe. Adelante.
En la sección segunda de los delitos y cuasi delitos, nos indica el 319, todo hecho ilícito del hombre que causa a otro un daño impone a aquel por cuyo dolo, culpa o negligencia ha sucedido la obligación de reparar. Bien, entonces, ¿qué dice el sistema jurídico? Dice, no dañará o prohibido dañar, o obligatorio no dañar, o permitido no dañar. Permitido no dañar no aportaría nada. Entonces es prohibido dañar u obligatorio no dañar. Y si daña, la consecuencia jurídica desfavorable, según esa norma general, es la reparación. Entonces, ¿cuál es la respuesta del sistema jurídico al daño? Es, bueno, si daña, tiene que reparar. Bien. ¿Y reparar qué es? Es ser responsable civilmente de los daños y perjuicios. El responsable civil, la consecuencia desfavorable prevista para él es la reparación o indemnización de los daños y perjuicios. Reparación e indemnización se utilizan de manera equivalente normalmente, pero sepan que desde ya que la reparación puede ser in natura, que se llama, o específica. Siempre pongo el mismo ejemplo, pero está como me parece que es bastante didáctico. Si una persona choca con un chapista, y el chapista capaz que le dice, bueno, llévemelo al taller mañana que se lo reparo. No va a esperar a hacer un juicio y a pagarle una indemnización. Le repara in natura. Bien. Y de esa manera se repara el daño. Claro, normalmente esperamos a que sucedan los juicios y terminamos reparando en una suma de dinero. O sea, hacemos una reparación dineraria o una indemnización dineraria del daño causado. Pero bueno, bien podría ser natural. Bueno, esa es como la norma madre del sistema. Y eso es el sistema. Es de derecho de daños, la finalidad que tiene es regular qué hacemos con el daño. Ahora, claro, es necesario esperar a que el daño suceda. No, generalmente cuando la norma dice no matarás porque si matas serás penado, implícitamente está tratando de prevenirlo. Le está diciendo, mire, usted se enojó mucho con el sujeto que lo chocó, se enojó mucho con el vecino, se enojó mucho con ese amigo de toda la vida que lo traicionó, pero no lo puede matar. Mire, si lo mata va a tener una pena. Entonces, claro, la norma no dice debe prevenir la muerte, dice prohibido matar, e implícitamente le está diciendo no puede, tiene que tratar de evitar eso porque si no va a tener una consecuencia desfavorable. Y en el derecho de daños es lo mismo, le dice, mire, porque de otra manera sería como decir, bueno, yo puedo matar, si después estoy dispuesto a pagar la pena, no, usted no entendió el derecho entonces, porque cuando el derecho dice que si mata va a tener una consecuencia desfavorable, es porque está prohibiendo esa acción. No es que la está permitiendo siempre y cuando usted después vaya a la cárcel, no. Y en el derecho de daños es lo mismo. En el derecho de daños no es que se está permitiendo a las personas dañar y después reparar el daño, no. Porque si la norma establece un supuesto de hecho que es la causación de un daño y a ese supuesto de hecho le asigna una consecuencia desfavorable coactiva, que es la reparación del daño, es porque lo está prohibiendo. Entonces, eso contiene implícitamente un mandato preventivo. Trate de evitar los daños. Bien. Pero eso ya es ámbito del derecho de daños en general y excede un poco la responsabilidad civil. Entonces, eso es la materia que vamos a ver en este semestre. Vamos a ver esa norma madre que ordena evitar los daños y si los produce la obligación de repararlos y cómo funciona. Porque claro, ahí nosotros vamos a ver un esquema. ¿Cómo hacemos para asignar la responsabilidad civil? Entonces, ocurre un daño y que ¿quién lo repara? ¿Cualquiera? No. Vamos a ver todo un sistema jurídico diseñado para determinar
quién es el que tiene que reparar y cuánto va a reparar, etc. Entonces ahí nosotros usamos como este modelo, bien, para, este es una metodología de asignación de responsabilidad. Vamos a tener un daño, Patricia. Hola Hugo, Adriana. Buen día. No, iba a decir justamente, primero hay que constatar el daño, ¿no? Ver, bueno, primero es el primer paso ese. Segundo, el hecho dañoso. ¿Qué fue lo que causó este daño? ¿Querés darlo vos? Porque lo había estudiado ayer, estos días, y me quedó como una duda respecto a esto. Bien. Bueno, entonces, en el sistema de derecho de daños, acá va a estar el daño y puede ser el daño o voy a buscar algo más acá. A ver. No, ¿dónde está esto? Bueno, el daño que puede ser en el sistema de prevención, en vez de daño, vamos a hablar de posibilidad de daño, porque el daño no ha acaecido, o puede haber acaecido y lo que queremos evitar es que se agrave el daño. Entonces, prevención de un daño que no ha acaecido o prevención de respecto a que un daño aumente su magnitud. Ahora, el sistema dice, bueno, acá hay un daño. ¿Y qué? Lo que hay que hacer es determinar cuál es el hecho dañoso que lo causó a través de una relación de causalidad. Vamos a ver a través de esto estos son elementos: el daño, relación de causalidad, hecho dañoso, relación de atribución, antijuridicidad y eximentes. Vamos a ver qué es el daño después, qué es la relación de causalidad, qué es el hecho dañoso y qué es la relación de atribución. A través de una relación de causalidad, vamos a determinar cuál fue el hecho que causó el daño. Este hecho dañoso, una vez determinado, por ejemplo, puede ser, en el 1324 del Código Civil, puede ser hecho de una cosa, hecho de un animal, hecho de una persona humana, sin más, ¿bien? Pero para que no solo piense que el hecho dañoso es la causación directa del daño por un sujeto, no. Puede haber un daño causado por un animal, puede haber un daño causado por una cosa, y vamos a ver que ahí el sistema jurídico no necesariamente conecta la responsabilidad con estrictamente el sujeto, por ejemplo, que iba manejando el vehículo. Bien, vamos a ver que el hecho dañoso puede ser el hecho humano y dentro de eso puede ser el hecho propio o un hecho ajeno. Puede haber responsabilidad por un hecho de un dependiente económico o por un hecho de un dependiente social como son los hijos. Bien, y después que identificamos cuál es el hecho, lo vamos a subsumir en la norma jurídica que lo prevé. Vamos a buscar, bueno, esto está regulado. Es como un ida y vuelta. Los hechos dañosos los vamos a buscar ya de alguna manera orientados a los hechos dañosos que hay previstos en el sistema jurídico. Identificado, lo vamos a subsumir en una norma. Por ejemplo, mirá, ¿qué te pasó? Bueno, vino un auto, me chocó y me rompió toda la parte trasera de mi vehículo. Entonces el hecho dañoso es hecho de la cosa. Y ahí vamos a... ¿Dónde está el hecho de la cosa? En el 1324 del Código Civil.
Subsumimos entonces esto, el daño, la relación de causalidad y el hecho dañoso, en el 1324 del Código Civil y nos va a decir a través de un factor de atribución, que es el criterio con el cual atribuye responsabilidad, que responde el guardián de la cosa. Entonces, ese daño causado por la cosa lo subsumimos al 1324 y nos va a dar una norma que dice que responde el guardián. Entonces ahí vamos a tener que determinar quién es el guardián. Ahora, también esto no es que, bueno, juegue un equipo solo. El otro también se defiende, ¿no? Entonces van a haber eximentes y va a tener que verificarse antijuridicidad. ¿Qué son las eximentes? Son los hechos, ¿bien? Que se utilizan para interrumpir la relación de causalidad o la relación de atribución. Entonces, por ejemplo, hecho de la cosa me conecta con el que me chocó. Y el que me chocó de repente tiene una eximente, dice, no, hay un hecho de un tercero, porque yo te choqué porque me chocaron a mí. Yo estoy como al medio de la relación de causalidad, dice, a mí me chocaron y yo inevitablemente me desplacé hacia adelante y te choqué a vos. Entonces hay un hecho de un tercero que puede ser un eximente ahí, que va a interrumpir una de las relaciones o sea total o parcialmente. Puede ser que no lo interrumpa totalmente o puede ser que sí lo interrumpa totalmente. O sea, que en vez de conectar con uno, conecte con dos. Entonces ahí la responsabilidad se va a fraccionar. O puede haber, por ejemplo, un eximente que se ha hecho de la propia víctima. Porque la víctima dice, bueno, ¿y cuáles son los daños? Me rompió la parte trasera del vehículo y me partió el caballete de la nariz. ¿Cómo que le partió el caballete de la nariz? Pero entonces usted no utilizaba cinturón. Entonces, efectivamente, se constata que no usaba cinturón. Y ahí hay un hecho de la víctima. Bien. Entonces ahí va a concurrir causalmente, sí. El choque aportó a la producción del daño. Pero si usted estuviera usando cinturón como debería estar usando, el daño de la nariz no se hubiera producido solo la parte trasera del vehículo. Entonces, ese daño de la nariz va a haber una responsabilidad parcial, porque claro, que lo chocó. No, y eso, o sea, es atribuible a responsabilidad. Pero si él hubiera estado conduciendo de manera reglamentaria, probablemente la rotura del caballete no se hubiera producido. Entonces ahí, capaz que el juez dice, bueno, 50-50. Bien, y va a haber antijuridicidad, que es bueno. Los daños, todo bien con los daños, pero hay daños que se hacen en ejercicio de un derecho. Por ejemplo, el Estado decide expropiar un bien. Bueno, ahí la diferencia es que en la expropiación ya establece que tiene que pagarle una justa y previa indemnización, ¿no? Pero ahí está causando un daño acorde a derecho. Entonces, va, por ejemplo, a fraccionar se hace un fraccionamiento y después uno de los que construye se excede de su terreno sobre el terreno ajeno. Cuando va a construir el otro dice, pero vos estás acá como medio metro encima de mi terreno. Bueno, y se produce un conflicto. ¿Y va a haber daño? Sí, va a haber daño, pero porque le va a limitar la propiedad del otro, pero ¿por qué? Usando su derecho de propiedad, porque en realidad el otro se excedió de su derecho. Entonces, cuando alguien ejerce un derecho y en el ejercicio del derecho limita la responsabilidad del otro, no hay responsabilidad porque hay ejercicio de un derecho. Me denunció y esto es un ejemplo que se da muy seguido.
me denunció y le voy a demandar por daños y perjuicios. Bueno, pero tiene derecho a denunciar cuando hay un hecho con apariencia delictiva. Entonces, el que usa, vamos a ver, que el que ejercita su derecho, dice el código, no daña a otro. En realidad sí, puede dañar. Lo que no va a haber es antijuricidad siempre y cuando no haya abuso de derecho. Entonces, cuando hay una denuncia, lo que se va a tratar de verificar si no hay ejercicio abusivo del derecho de denuncia. Si no hay ejercicio abusivo del derecho de denuncia, usted puede denunciar, porque si no, la gente no podría denunciar porque tiene miedo a que el otro le haga una contrademanda. Entonces, claro, ahí el límite es cuando se hace la denuncia, sin duda, cuando hay dolo, sin duda, y fuera de los casos de dolo, cuando hay ejercicio abusivo. Bien, cuando, bueno, no era muy probable que el otro fuera el autor del hecho, pero lo ensucia a propósito. Bien, o sea, durante todo el año, a ver, el curso se va a dividir en la parte general, donde vamos a ver esto en general, y después ya cuando entramos responsabilidad contractual, extracontractual, y los otros tipos de responsabilidad, le aplicamos este esquema general a las responsabilidades particulares. Y este esquema se puede aplicar a cualquier tipo de responsabilidad. Este método. Profe, a Bueno, mí me quedó una duda. Con el ejemplo que dio, por ejemplo, del ejercicio del derecho de la persona que se va medio metro, por ejemplo, en el terreno. Pero esa persona también tiene que resarcir ese daño, ¿o no? bueno, por eso, no, yo me refería al ejemplo que el otro lo hace eh, suprimir la parte. Sí, la otra manera es indemnizarlo, depende. Que cuánto es que se corrió y qué es que se corrió. Si está toda la vivienda construida medio metro después, bueno, ahí probablemente lo más lógico o menos dañino sea que el que construyó arriba indemnice. Ahora, si simplemente es el muro perimetral, puede ser que lo que se haga es correr el muro al límite y listo. Depende de las circunstancias. Pero ahí, en ese ejemplo de correr el muro al límite, dice, bueno, yo tenía una propiedad que tenía 12 metros y ahora el vecino me hizo correr 2 metros. Entonces me está dañando. Bueno, lo está dañando porque está ejerciendo su derecho. Lo que está haciendo es reivindicando su propiedad. Pero bueno, no es para que entiendan la materia hoy tampoco. Esto puse unos ejemplos ahí como medios básicos para que tengan alguna idea y después, a medida que se vaya desarrollando el curso, van a ir comprendiendo más. Bueno, entonces, ¿qué es el derecho de daños? El derecho de daños, entonces, es un sistema jurídico que tiene por función la prevención y la reparación del daño y la punición de conductas dañinas. Ahí de repente, bueno, Gamarra no es muy claro, pero ahí en Mariño, que es más claro, de repente no encuentran función punitiva, pero creo que la función punitiva forma parte del derecho de daños. Entonces, perdón, voy a explicar la definición. Entonces, en base a esto, bueno, ¿qué hace el derecho frente al daño? Bueno, lo previene, lo repara, pero también hay casos donde el derecho va a prever la sanción punitiva, bien, por el
acaecimiento de un daño. O por más, siendo más preciso, por la conducta dañina. Porque la punición siempre está más apuntada a la conducta, siempre. De repente la prevención dice, bueno, trate de prevenir. Y si no previene, reparará. En la reparación ni que hablar de que de pronto va a terminar reparando el daño un sujeto que no necesariamente fue que lo causó. Y esto lo vamos a ver, lo vamos a ir viendo, porque así dicho queda medio raro, ¿no? Pero en realidad en el derecho de daños no siempre va a reparar el daño la persona que lo causó. Bien. De hecho, hay responsabilidad por hecho ajeno, y por ejemplo, el daño causado por un menor de 10 años, bien, termina siendo reparado por un determinado sujeto, y cuando es de entre 11 y 17 años, termina siendo reparado por el mismo sujeto, pero con diferentes regímenes. Bien, cuando el niño es menor de 10, no es responsable. Entonces ahí la persona que está a cargo responde por hecho propio. Pero después vamos a ver que a partir de los 10 años ya hay responsabilidad civil del menor, y ahí el sujeto que está a cargo del menor va a responder, pero va a responder por hecho ajeno. Bien, igual que si como respondiera por un empleado. Y ahí no es la persona la que causa el daño y responde en garantía. Entonces no siempre se va a responder por una acción. Bien, el fenómeno que detona el derecho de daño es el daño en sí. En cambio, cuando hay una función punitiva, ahí sí, porque la sanción, la pena, es por una conducta. Y esto es una diferencia. Vean que en el derecho de daños tenemos como responsabilidad civil, que es reparatoria, hay prevención, y después la responsabilidad en sí civil puede ser reparatoria o punitiva, siempre patrimonial. Los otros tipos de responsabilidad, la responsabilidad penal, por ejemplo, ahí sí hay el tipo de responsabilidad puede ser privativa de libertad. En el derecho patrimonial no, porque se aplica el artículo 52 de la Constitución, que dice que no existe la prisión por deudas. Y lo que se genera siempre en un caso de responsabilidad es una deuda de indemnización. Bien, o una deuda de una pena pecuniaria. Y en esos casos no puede haber responsabilidad privativa de libertad. Después, en el derecho administrativo es un derecho más de responsabilidad preventiva y punitiva. Bien, en el derecho administrativo la reina es la multa. Bien, multa por esto, multa por lo otro. Y en el derecho civil, si bien los autores no desarrollan mucho la función punitiva, lo hacen implícitamente, porque después trabajan la la posibilidad de aplicación de penas por ejemplo, en materia contractual, con la cláusula penal. Eso es la posibilidad de aplicación de una pena que prevén las propias partes, estableciendo una cláusula penal en el contrato. Pero después también la prevé el sistema, por ejemplo, en los casos de arrendamientos. Se establece la posibilidad de establecer penas. Lo que sí tiene que estar establecido legalmente la posibilidad, preverla, y en la cláusula penal lo prevé legalmente para que las partes lo establezcan convencionalmente. Pero Profesor, perdone, le había levantado la mano hoy. La responsabilidad civil, usted la dividió en dos, pero hacían referencia a algo patrimonial y me quedé. Cuando no, usted habla de patrimonial, como que en realidad lo que entendí fue eso, que se tiene en cuenta el patrimonio de la persona, pero me quedó. no, que la responsabilidad civil es patrimonial, no es que se tenga en cuenta o no, es patrimonial. Si la persona no tiene patrimonio, puede ser civilmente responsable igual. Lo que no puede, la responsabilidad civil, nunca va a traer una consecuencia de privación de libertad.
Ok, cuando se incautan los bienes, estos que hemos escuchado en la tele, los autos de alta gama y que tienen que ver con los daños que han provocado, ¿tiene que ver con esto? Porque se rematan esos autos súper lindos. Ahí generalmente es penal, porque es incautación por los efectos del delito. Ok. Pero podría ser civil, pero ahí ya hablamos directamente de embargos, que eso lo van a ver en procesal. Pueden tener medidas cautelares, de secuestro de un bien, por ejemplo, y, y después, sin duda, que cuando están en la fase de ejecución, ahí, bueno, ahí es lo más normal, porque la finalidad, en fin, de la ejecución es ejecutar un bien del patrimonio del deudor. Entonces ahí necesariamente lo primero es el embargo del bien. Pero ahí eso que ven en televisión generalmente son medidas determinadas dentro del ámbito penal. Bueno, ahí me cortó y no me acuerdo ni. Bueno, estableciéndole las diferencias, ¿no? Entonces, el derecho de daños se va a subdividir en lo que es la función reparatoria es la responsabilidad civil, que la responsabilidad civil es la responsabilidad patrimonial que tiene un sujeto por la causación de un daño. Después va a haber una parte de prevención del daño. Bien, entonces, función reparatoria, función preventiva. Y puede haber una función, en nuestro caso la hay, y bueno, sin duda que siempre hay porque la cláusula penal está admitida en todos los códigos. Puede haber incluso en grado de más profundidad en el Código Civil argentino, que es un código referente por lo nuevo, que es de 2015, ahí preveía los daños punitivos y no fue aprobado, pero lo cierto es que la Argentina, por ejemplo, tiene daños punitivos en materia de derecho del consumo, que los daños punitivos es cuando el juez puede establecer multas. Entonces, clásicamente se ve la responsabilidad civil y el derecho de daños como que no se puede poner multas el juez directamente, salvo en esos casos muy particulares en el derecho uruguayo en arrendamientos y en algún otro caso. Pero en el derecho argentino se previó, por ejemplo, para el consumo, que es un área bastante grande, porque el derecho del consumo, más del 90% de la contratación es del consumo. Entonces prevé la posibilidad de aplicar multas civiles, multas directamente por el juez. Entonces ahí es muy clara la función punitiva. Entonces, el derecho de daños va a comprender la función reparatoria, la función preventiva y la función punitiva. Las tres funciones. Por eso hoy al comenzar les decía que el derecho de daños es un poco más amplio que la responsabilidad civil, que solo comprende la función reparatoria. Ahora, ¿esto siempre fue así? Bueno, no siempre fue así. Adviertan que esto que uno dice muy tranquilamente ahora, que responde, aunque no sea el responsable, bueno, no importa si lo causó él o no lo causó, responde porque la ley lo determina, no siempre fue así. Y esto es parte de esta como especie de estatus actual, es parte de todo un desarrollo evolutivo. De hecho, la evolución del derecho de daño se ve hasta en la terminología. De repente ustedes ven dos vecinos que dicen,
hay un accidente en la esquina. No, aquel tuvo la culpa, dice. Entonces está trayendo un elemento, la culpa, que está cada vez más devaluado. En realidad no está queriendo decir tuvo la culpa, porque no sé si analizó la culpabilidad. Está queriendo decir que el accidente fue causado por ese que fue el que lo chocó. Pero la gente suele, o el responsable es aquel porque fue el que lo chocó. O sea, decir fue el que lo causó sería lo más exacto, fue el responsable, sería como un adelantamiento de lo que, del análisis de responsabilidad, y ser el culpable es como lo menos preciso, quizás. ¿Por qué? Porque se identifica responsabilidad con culpabilidad. Pero hoy en día, si vemos la responsabilidad, lo cierto es que quizá en términos de números cuantitativos, la menor cantidad de responsabilidad civil es en base a la culpa. La mayoría es en base a otros factores de atribución. Incluso cuando, por ejemplo, el hecho de las cosas, que es culpa presumida, ustedes, si se ponen a leer las sentencias, ninguna sentencia analiza la culpabilidad. Es tan presumida que, de hecho, hoy, en la práctica, es directamente objetivo. Es muy difícil que vean una sentencia que diga, bueno, acá la persona probó que actuó con la diligencia de un buen padre de familia, porque generalmente no pasa, ¿no? Pero en términos estadísticos, la culpa hoy tiene muy poca relevancia en el derecho de daños. Antonio. Profe, no sé si me escucha. Sí. A ver, prende la cámara. Profe, no, yo quería decir, ahí está la responsabilidad objetiva y la subjetiva, que es la culpa, ¿no? Eso es lo que usted decía muy bien, profe, que fue evolucionando con el tiempo y bueno, ahora tenemos los seguros, por ejemplo, contra los accidentes, que la sociedad en su conjunto se hace cargo de toda la indemnización a la víctima. Ahora se repara a la víctima como esencia, ¿no? De la responsabilidad civil. Es eso, profe, gracias. Sí, la responsabilidad subjetiva puede ser por culpa o por dolo. O por negligencia también. ¿Cómo? O por negligencia también. O sea, Levanten como la que mano. perdón. Sí, negligencia, vamos a ver cuando demos culpa, que la negligencia significa culpa. Es uno de los tipos de culpa, la negligencia, la impericia, la imprudencia. Ahora bien, el seguro, después vamos a ver, medio allá al final del curso, cómo es la cuestión, porque en realidad, si paga su seguro, no lo está pagando la sociedad, lo está pagando usted, que paga y paga y paga las cuotas y nunca choca, y allá una vez que choca, y bueno, está, por lo menos yo voy a usar el seguro. Ahora, salvo que sean, sí, unos sistemas más profundos de garantía, que ahí sí, hay sistemas de garantía que reparan el daño causado, que tienen, se alimentan, sí, del aporte de la sociedad en general. Pero son sistemas un poco más profundos. El nuestro, no me acuerdo cómo es que se determina por sorteo es. El SOA, por ejemplo, lo va a pagar la aseguradora donde está asegurado el tipo. Entonces no es la sociedad. Y después, cuando hay alguien que no tiene SOA, lo que hace la superintendencia decide aleatoriamente qué aseguradora lo va a pagar y lo termina saliendo ahí de la aseguradora. Pero bueno, en definitiva, no es que se traslada a la sociedad. Después, análisis económico del derecho mediante, podríamos afirmar que todo se traslada a la sociedad, pero no es para la primera clase. Patricia. Sí, yo iba a decir eso, que en verdad la objetiva era el riesgo y la garantía, pero en verdad me quedé con la evolución de la responsabilidad, que era antes de esto, que en verdad en un principio
la responsabilidad civil en Roma era cuerpo a cuerpo, era rumpere. O sea, era en un principio sancionatoria. Y recién después se pasó a reparatoria y después se pasó a preventiva. Pero que en un principio era así, uy, yo, mano a mano, digamos. Cuerpo a cuerpo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí, iba a arrancar con la evolución, pero nos quedan 10 minutos nomás. Bueno, sí, sobre todo evoluciona todo, desde el concepto de daño, que el daño era el daño corporal, así como dice Patricia, era, bueno, el daño se constataba por la alteración negativa en un cuerpo físico, ¿no? Y hoy en día vamos a ver que, bueno, el daño es un concepto abstracto, no se requiere la... Tengo todo bloqueado. ¿Qué pasó? Bueno, tengo todo bloqueado. Hoy la compu no me está colaborando. Hoy es un concepto abstracto. Vamos a ver que el daño recae sobre el interés de la persona, ni siquiera sobre el derecho, porque también empieza a evolucionar. Bueno, no es el daño físico lo que vamos a reparar, es el daño jurídico. Y el daño jurídico, bueno, ¿sobre dónde recae? Sobre el bien jurídico, sobre el derecho subjetivo. Bueno, sobre el derecho subjetivo. Amézaga, por ejemplo, tenía un concepto de daño así, pero Amézaga, 1910 estamos hablando, ¿no? Después ya Peirano Facio habla, no, el daño jurídico es el daño al interés, no lo dice tan claramente, pero si uno analiza ve que el daño es al interés simple. Gamarra ahí retrocede un paso y dice que el daño es la lesión al interés legítimo. ¿Y en qué deriva esto? Por ejemplo, que se admita el daño moral. No solo se admite el daño económico por pérdida de valor de una cosa, por la reparación de una cosa, también se va a admitir el daño moral, el daño inmaterial, llaman algunos. Después, en lo que es la relación de causalidad, hay una gran expansión, aunque hay una gran expansión, creo que de los intérpretes, porque, por ejemplo, la relación de causalidad adecuada, que es de fines de 1800, 1870, ya estaban las bases de lo que es la actual relación de causalidad adecuada. Y bueno, yo creo que la fórmula es la misma. Ha ido cambiando cómo se ha interpretado. ¿Por qué? Porque es una noción filosófica que los juristas a veces somos un poco cuadraditos e interpretamos medio restringidamente, pero en realidad entonces se pensaba por algunos juristas que la relación de causalidad adecuada requería algún tipo de certeza. Bueno, hoy en día es bastante admitido que la relación de causalidad adecuada no quiere certeza de que determinado hecho causó el daño, sino requiere cierta probabilidad. ¿Hay probabilidad de que este hecho causó el daño? Se verifica la relación de causalidad adecuada. En términos jurídicos también. Pero es gracioso porque en realidad dicen, bueno, la causalidad jurídica como que vendría a flexibilizar. En algunos casos flexibiliza y en otros restringe. Porque lo cierto es que la causalidad científica es estadística pero es estadística en términos probabilísticos. Nunca requirió la certeza. Si vamos a los factores de atribución, en el derecho romano no había mucho examen de culpa, era una responsabilidad prácticamente causal. Entonces ahí el que rompere pagaba. Después la culpa viene más probablemente por influencia del cristianismo, y se comienza a hablar cuando se empieza a desarrollar el derecho romano, después clásico y posclásico sobre todo, y esto estamos hablando que el derecho romano, toda la Edad Media era derecho romano, o sea, hasta la Revolución Francesa prácticamente era derecho romano y era consuetudinario. A ver, había leyes, pero más que nada
había reinterpretación de fallos de casos similares. Entonces, eso generaba incertidumbre y eso es lo que trae básicamente una de los puntos norte de la Revolución Francesa es, obviamente, la libertad, la igualdad y la fraternidad, pero también un poco la idea de certeza, la seguridad como certeza. Entonces ahí, cuando paralelamente sería en términos relativos, ¿no? Porque el Código Napoleón es bastante posterior, pero se da en la emergencia de la misma sociedad, emerge de una misma sociedad burguesa que quería bueno, la independencia y después quería leyes claras y leyes escritas, previas y estrictas. O sea, antes de actuar yo quiero saber si mi acción está prohibida, no está prohibida y cómo voy a responder. Entonces ahí se siembra muy fuerte la idea de la culpa. No, yo no puedo responder por cualquier cosa porque eso limita el progreso. Yo no puedo dañar y responder en una sociedad, o sea, no puedo solamente dañar y ya responder. No, yo soy un hombre responsable que va a responder siempre y cuando exista culpa de mi parte. Entonces, si no hay culpa, no hay responsabilidad. Y ahí se siembra la responsabilidad sin culpa. Y eso queda plantado en el Código de Napoleón, y después el Código de Napoleón, como uno de los códigos más influyentes, lo fractaliza, lo expande, lo refracta a todos los códigos que tuvieron su influencia. En Latinoamérica, diría que, no quiero decir todos porque no los conozco a todos, pero casi todos. Y ahí queda sembrada la idea, y en Europa, entonces Europa y América, queda sembrada la idea de que no hay responsabilidad sin culpa. Bien, la culpa más importante que el daño. La culpa y el hecho ilícito eran los ejes de la responsabilidad. Se responde siempre y cuando se haya transgredido una ley, se haya actuado en contra de una ley y se haya actuado culpablemente. Y bueno, y eso no es la realidad de hoy. Posteriormente a eso comienza a evolucionar el sistema de derecho de daños, y comienzan a proliferar los daños, sobre todo con la industrialización. No es lo mismo una sociedad, si lo miramos en términos de nuestro código de 1868, una sociedad agraria, entonces responsabilidad por hecho de las cosas. ¿Qué sería las cosas? Un carro, una carreta que andaba ahí. Y ahora tenemos sociedad por hecho de las cosas que Narvaja jamás se pudo imaginar que iban a existir. Entonces la evolución de la sociedad hace que los daños proliferen, y la evolución social implica que haya un acompañamiento de evolución jurídica. El derecho tiene que acompañar, porque si el derecho está para regular los conflictos de intereses en una sociedad, tiene que acompañar el desarrollo de la sociedad. Y ahí comienza a desarrollarse nuevas ideas, bien, nuevas propuestas, nuevas interpretaciones de los textos que tienden un poco a cambiar el eje de la responsabilidad. Entonces, cuando nace la responsabilidad, nace ideada como una responsabilidad, ¿no? Una deuda de responsabilidad, mirando desde el obligado. Y ahí ustedes tienen las materias del derecho. Vean que obligaciones no se llama obligaciones, no se llama derechos, se llama obligaciones. ¿Por qué? Porque está vista desde el punto de vista del obligado. Y así era la responsabilidad civil. Estaba vista desde el punto de vista del deudor de responsabilidad. Y el eje empieza a cambiar al punto de vista de la víctima. Entonces pasa de la deuda de indemnización, de la deuda de responsabilidad, quise decir, al crédito de indemnización. Se empieza a mirar la perspectiva desde la víctima. Y ahí el centro de la responsabilidad rota.
En vez de ser el hecho ilícito y la culpa, el centro de la responsabilidad pasa a ser el daño. Entonces, la responsabilidad civil, que tenía una perspectiva sancionatoria, pasa a tener una perspectiva reparatoria del daño causado a la víctima. Y vamos a cortar por acá. Y seguimos, o sea, ¿qué tal? ¿Vamos a tener clase una vez por semana? No, vamos a tener clase el lunes que viene. Martes, martes nunca hay, miércoles y viernes no hay clases, el lunes que viene retomamos. Tienen ahí, vamos a empezar con daño, tienen el trabajo que está subido, un trabajo mío sobre el daño jurídico, y tienen un trabajo, tipo un resumencito subido por mí también de la metodología de asignación de responsabilidad. Y podrían leer, estaría bueno, el trabajo de Lorenzetti, de la responsabilidad civil, que eso les va a dar un panorama de todo. No sé, ahí había levantado alguien la mano, pero se me fue. Yo había levantado, profe, pero le iba a preguntar algo que respondió usted, así que ya, perdón. No, por favor. Bueno, y recuerden, próxima clase, lamento ser antipático, pero hay que prender la cámara. Y probablemente voy a subir la lista también, para que chequen. Vamos a subir la lista EVA para que chequen si están en la lista, si no están. Y en la próxima clase comenzamos con un sistema de control de asistencias, que lo hacen ustedes mismos. Bien, subimos una clave y ustedes mismos de autocontrol de asistencia sería. Bueno,